Bueno, mis hermanos, Romanos capítulo 13, muy conocido. Vamos a hablar del cristiano y la política. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es mala la política? ¿Sí o no? ¿Es mala la política? ¿Sí o no? Como dice que es sí o no y por qué. La política es el arte de gobernar. Claro está que no es mala. Lo que pasa es que algunos, por no decir que todos, se han aprovechado y la usan mal. La han usado para intereses personales. En realidad, hoy es un día muy importante y muy bonito, por cierto, también para nuestro país, ¿verdad? Cada 4 años nos dan la oportunidad de escoger a nuestros gobernantes. Eso, pues, es un privilegio porque, pues, en las condiciones, circunstancias que hemos vivido, por lo menos en libertad, ¿verdad? En libertad de culto, eso ha sido una gran bendición para los cristianos acá en Costa Rica, ¿verdad? Y aquí dice la palabra del Señor que todos, cristianos o no cristianos, debemos someternos a las autoridades. Y las autoridades han establecido que cada 4 años pues vayamos a escoger nuestros gobernantes. Claro que no solo en eso, sino en todo. ¿Cuál fue el primer gobernador? El primer gobernante. Primero y último. El primero fue y es Dios. Él es gobernador, es el rey de reyes, él gobierna sobre todas las cosas y sobre todo el mundo. Y nada, de nada se le escapa. Él todo lo conoce. Hay cosas que él hace y cosas que él permite. Por eso uno no tiene que extrañarse, ¿verdad? Que Dios ha permitido que personas súper incrédulos, ¿verdad? De mucha maldad hayan gobernado los países. Solo él sabrá por qué. Él tiene sus propósitos y sabe por qué. Sí, él fue el primer gobernante eterno. ¿Y cómo se llamó el segundo? El segundo fue Adán. El problema es que no duró mucho, no sabemos cuánto duró en realidad. La Biblia no dice cuánto duró como buen gobernante. Pero dice la palabra del Señor que Dios le dio autoridad sobre todo, para gobernar sobre todo. La naturaleza, o sea, el campo y los animales y todo. ¿Ya? ¿Por qué le duró poco esa autoridad, ese gran privilegio que Dios le dio? ¿Mm? Por la desobediencia, por el tipo de pecado. Desobedeció al Rey de Reyes, al gobernante de todos los gobernantes y hasta ahí. Y ahí en adelante nadie le hizo caso, pero ni siquiera a su señora, su esposa siquiera, nadie le hizo caso. Sí, mis hermanos, en Génesis 1:26 habla de que Dios le dio poder de enseñorearse sobre todos los animales. Todos tenían que obedecerle a Él, porque Él era lo máximo después de Dios en esta tierra. Pero, lastimosamente, desobedeció a Dios y lo perdió, ¿verdad? Sí, queridos hermanos. Así es que la política es el arte de gobernar y la política no es mala, fue establecido por Dios. Lo que pasa es eso, que algunos se aprovechan, ¿verdad? Porque
La política no hace bueno a nadie. La política más bien lo que hace es que, como hay dirigentes de mal corazón, contagian a los que no son tan de mal corazón. ¿Debe o puede un cristiano meterse en política? Si aplicamos la palabra bien, la palabra que sí debe o puede, se le puede hacer un montón de cosas, pero que no debe. En realidad, la función del cristiano acá en la tierra es dar testimonio del Señor Jesucristo y hablar de su palabra. Padre Celestial, necesitamos tu dirección, mi Dios. Que nos des sabiduría para hablar de tu palabra. Sabiduría para hablar de este asunto que nos acoge a todos los ticos, mi Dios. La actitud del cristiano es hacer la voluntad, debe ser hacer la voluntad de Dios. No exactamente hacer, pues, la voluntad del gobernador, aunque en algunos casos sí. Dice la palabra de Dios en el Salmo 146, verso 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Eso solo Dios con su palabra, con su Santo Espíritu puede guiar a las personas a llevar una vida de rectitud. Sí, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Sí, hermanos. Dice la palabra de Dios en San Juan 7:16, y Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía. Mi doctrina no es mía. El Señor Jesucristo en este exactamente aquí está hablando como hombre. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Doctrina significa enseñanza. Enseñanza. Eso es la palabra doctrina, enseñanza. Mi enseñanza no es mía. Él como Dios, sí, la misma enseñanza del Padre, del Espíritu Santo y del Señor Jesucristo como Dios es la misma. Él decía, mi doctrina no es mía, pero está refiriendo en el sentido de como hombre, sino del que me envió. En el verso 17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina o la enseñanza es de Dios, o si hablo por mi propia cuenta. Ahí hablaba como hombre, o si hablo por mi propia cuenta. Sí, hermanos. Algo que debemos de comprender es que los planes de Dios son inalterables. Es decir, Dios quiso poner a fulano de presidente en un país. No hay que ponerse a pelear para quitarlo. En ninguna parte de la Biblia, sobre todo hablando del Nuevo Testamento, en ninguna parte aparece que el Señor Jesucristo le pidiera a alguien o autorizara para que los cristianos, sus seguidores, hiciéramos huelgas en contra del gobierno. En ninguna parte de la Biblia. Por más malo que sea el gobierno, ahí está. Tenemos que darnos cuenta que ya en lo más profundo, en lo máximo, es la voluntad de Dios. A Dios nada se le escapa. ¿Por qué Dios lo permitió? Pues Él lo permitió, no tenemos nosotros por qué ir a hacer huelgas para quitarlo.
En realidad, ni huelgas en el trabajo. En una parte dice la Biblia eso. Sí dice que el cristiano debe someterse, debe de obedecer a las autoridades superiores, o sea, el gobernador, o sea, el patrón o el mandador en el campo, ¿verdad? En el verso 7 dice, Jesús respondió y dijo, mi doctrina no es mía, y sino de aquel que me envió. Verso 7, el que quieras hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si estoy hablando por mi propia cuenta, es decir, hablando como hombre. Sí, hermanos. Les decía, los planes de Dios son inalterables, nadie los puede cambiar. Ni siquiera debemos de intentarlo, menos los cristianos, ¿verdad? El Señor pone reyes, quita reyes, o sea, presidentes, gobernantes, que es lo mismo, ¿verdad? Dice Daniel 2:21. Él muda los tiempos, cambia los tiempos y las edades, y quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. A los gobernantes, a los presidentes de las naciones. Algunos quieren aprovecharse de José. José, aquel que lo vendieron, ¿verdad? Que por envidia, porque empezó que se soñó que la luna y el sol y dos estrellas se arrollaban ante él. Entonces los hermanos se dan de envidia y por último lo vendieron. Allá para Egipto. La historia es larga, ¿verdad? Oiga, pero es que José llegó a ser, fue el gobernador, el ministro, como quieran llamarle, de Egipto. Sí, pero no fue el que anduvo haciendo política para que lo nombraran, ¿verdad? Él hizo todo lo contrario en realidad. Pero por su gran fidelidad fue Dios quien lo puso. Pero Dios tenía sus planes. Dios sabía que iba a venir sobre la tierra una gran hambre. Y entonces José le dijo al rey, de solo un sueño, miren, 7 años vienen de abundancia. Las vacas gordas, ¿eh? 7 años vienen de abundancia, señor rey. Le sugiero que guarde todo lo que pueda. No se ponga a desbaratar esa abundancia cada vez. Guarde todo lo que pueda. Porque después van a venir 7 años de las vacas flacas. Claro, el rey contentísimo creyó de veras y guardó. Guardó para Egipto y guardó para más. Cuando llegó el hambre allá donde estaba el papá de José, que no me acuerdo cómo se llama, ¿verdad? Y sus hermanos vieron esa gran hambre, ¿verdad? Y ya se dieron cuenta que en Egipto se había comida. Pues no sabían que era por José, ni sabían que estaba José ahí. Empezaron a viajar a Egipto y a traer comida, ¿verdad? Hasta que al final José se dio a conocer. Sí, hermano. Pero no fue José el que buscó, que quería hacer, fue que el rey lo puso porque vio la gran bendición que era para el pueblo, su gran sabiduría. Es que no es válido tampoco, ¿verdad? Aprovecharon de José para querer ser presidente de Costa Rica. Sí, y después el mismo rey Nabucodonosor dijo, Génesis 41:4, por tu palabra se gobernará
todo mi pueblo, lo autorizó a Josué. Así es, hermanos. Debemos entender que todos los candidatos son imperfectos, porque perfecto es solo Dios, ¿verdad? Todos los candidatos son imperfectos y que a veces Dios permite gobernantes malos, mal corazón, que maltratan a los cristianos, sobre todo. Pero más bien se está aprobado que en los países donde hay más persecución a los cristianos, ahí están creciendo las iglesias. Entre más persecución, ¿qué es lo que sucede? Más fidelidad del cristiano. Cuando las cosas son fáciles, como nadie me persigue, nadie me critica, nada, qué fácil ser cristiano, ¿verdad? Sí. La persecución nunca ha podido eliminar a la iglesia. Roma nunca pudo eliminar a la iglesia. Los apóstoles fueron grandemente perseguidos y fueron fieles. Así que bueno, es muy bonito, en realidad Costa Rica, sí, porque yo puedo ser cristiano evangélico, testigo de Jehová, lo que yo quiera hacer, o no ser nada. Porque Dios así lo permite, sí, hermanos. Así es, en ninguna parte de la Biblia aparece que uno está autorizado a hacer huelgas en contra del gobierno. Más bien dice aquí que sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Claro, aquí dice algunas cosas que hay que saberlas aplicar, ¿verdad? Romanos capítulo 13. Dice el versículo 2, la segunda parte. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación. Esta condenación no es irse al infierno, no es la condenación por pecado. Está hablando de la autoridad en la tierra. Quien resiste a la autoridad. Así que, don Cristian, si viene el delegado de tránsito a hacerle un parte y usted sale huyendo, no por eso te vas a condenar. ¿Me entiende? Hay que tener, ¿ah? Esa condenación es que castigo. Sí, hermanos. Dice el versículo 5, por lo cual es necesario estarles sujetos a la autoridad, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Porque por esto pagáis también los tributos. Hay que entender lo siguiente. Bueno, los tributos son los impuestos, ¿verdad? Desde el gobierno central, desde el presidente, y ahí siguen todos, ministros, diputados, toda la cosa, y todos los gobiernos y toda la cosa. Los policías y todo es pagado por el pueblo. Todo es pagado por nuestros impuestos. Pero por eso es una necesidad. No, no fue que un hombre inventó los impuestos. No, es algo de Dios. Un día le preguntaron al Señor Jesucristo, oiga, ¿está bien pagar impuestos? Y el Señor le dice, mire, dad al César, gobernador, ¿verdad? Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Quien se brinque los impuestos, quien se hace luchas, ¿qué no hacen, verdad? Por no pagar impuestos. Algunas veces hasta yo he caído en eso. Le venden a uno algo así un poco barato, oiga, ocupa factura timbrada y ese impuesto se lo dejó el que vendió.
Los impuestos es totalmente establecido por Dios, que estableció las autoridades. ¿Sí? No viene a ser propaganda, pero hay una frase que me gusta, que dice el presidente actual. Le dice al pueblo, ustedes son mis patrones. Ustedes son mis patrones. Lo que a mí me pagan es por sus impuestos. Eso debería decirlo todas las personas que trabajan allí en la municipalidad, en la asamblea, del pueblo. Sí, hermanos. Dice entonces, bueno, ya leemos 13, el versículo 6, 13, 6, donde dice la palabra del Señor. Pues por esto pagáis también los impuestos, porque son servidores de Dios para que atienden continuamente a esto mismo. Sí, hermanos. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Israel cometió bueno, tantos pecados, el más grave, estaba tan ciego en realidad, que ellos esperaban que el Mesías prometido, él iba a venir a dirigirlos a ellos, a organizarlos a ellos para pelear contra el imperio de Roma, que los tenía bajo el zapato. Ese fue el gran error. Y cuando vio que no meneaba un dedo para eso, no se ponía en contra de nadie, es eso. No como que nuestro rey, no, ese no es gran error. No entendieron que el gran problema del ser humano, de ellos, era el pecado, es el pecado. El Señor dijo, mi reino no es de este mundo, aunque sí, Él quita y pone reyes. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? Lucas 19:10 dice, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y cuál es el trabajo de nosotros cristianos? Pues hay que aprovechar para ir a votar porque es algo establecido por la ley y que nos beneficia mucho, ¿verdad? Para mantener que nos sigan dando un poquito de libertad. Es también nosotros llevar ese mensaje para buscar y salvar a los que se han perdido. Alguien trabajó por mí, o muchos, y Dios me encontró y por su gran misericordia me salvó. Sí, mis hermanos, que debemos aprovechar el sistema y elegir nuestros gobernantes, correcto. Pero el primer lugar siempre tiene que ser para el Señor Jesús. No vaya a ser que por ir a votar, no, es que no puedo ir al culto porque tengo que ir a votar. Aunque sea cada 4 años, pero es que no puedo ir al culto porque tengo que ir a trabajar pues apuntarse a trabajar. Pero dice, bueno, yo de tal hora a tal hora yo tengo que estar allá donde les hacemos el culto para el Señor. Es poquito una hora, ¿verdad? Así es que siempre el primer lugar tiene que ser para el Señor Jesús. Y gracias a Él, pues, nos ha dado paz aquí en Costa Rica, ¿verdad? La libertad de ser cristianos y de reunirnos para la honra y la gloria de Él. Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos has dado para meditar en tu palabra. Gracias porque confiadamente podemos ir a ejercer nuestra voluntad para dirigir nuestros gobernantes, Padre. Pedimos, Padre, que nos protejas. Les des sabiduría a todos los que van a dar sus votos en este día para que no hayan problemas. Y mucha sabiduría para aquella persona que vaya a quedar elegida en este día.
Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.